escuelas. En Venezuela, la inasistencia escolar va en aumento. Esto según una reciente investigación realizada por la ONG Con la Escuela. Se registró un aumento del 15% en las inasistencias en los meses de enero y febrero de este año 2024 con respecto al año pasado. Esta es una información que aporta la ONG Con la Escuela. Para hablar sobre las implicaciones que esto puede tener en la calidad educativa en Venezuela, está con nosotros Carlos Trapani. Él es coordinador general de SECODAP, Centros Comunitarios de Aprendizaje. Carlos, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto saludarte. Sí, tomando en cuenta este estudio que revela la ONG Con la Escuela, donde señala que la inasistencia está por el orden del 15% en comparación con el año anterior, quisiera que habláramos un poco de las implicaciones que esto puede tener y sobre todo qué hay de cierto en estas cifras, si ustedes también tienen una información similar. Claro, es un problema acumulado de debilidad del sistema escolar. Nosotros desde el año pasado, finalizada la pandemia y cuando se retomó la escolaridad de forma presencial, hicimos un estudio y ya en ese momento se alertó una merma en la asistencia. O sea, hay una brecha entre los niños inscritos, matriculados y los que efectivamente van a la escuela. Y también comenzando este año escolar, nosotros hablamos de horarios mosaicos, como en las escuelas, especialmente oficiales, los docentes van 1 o 2 días a la semana y el resto de los días los niños no tienen clase. ¿A qué obedece esto? Hay múltiples factores. Uno tiene que ver con todo lo relacionado a servicios públicos, agua potable, gas doméstico, transporte, electricidad, ausencia de docentes, ausencia de pupitre, y creo que lo que genera mayor problemas es la debilidad del programa de alimentación escolar. Si la escuela no puede garantizar la alimentación de los niños simplemente no van, ¿no? Y aunado también a los problemas de infraestructura que tienen muchos centros educativos a nivel nacional. Uno de los factores estaba relacionado obviamente con los servicios públicos, con la deficiencia, pero en especial con la colocación del servicio de gas. Es decir, cuando hay gas en los hogares, los niños no van porque los padres se quedan allí para tratar de hacer las comidas. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de esos retos que enfrentan no solamente los estudiantes, sino también los profesores. Claro, y el problema de gas no solo porque las comunidades no tienen acceso a gas directo, sino utilizan en su mayoría gas por bombona, donde el suministro es irregular. Y cuando llega la bombona a la comunidad, eso marca la pauta no solo de las escuelas, sino también de todas las familias. Pero por otro lado también afecta a la escuela, porque aquellas escuelas que pudiesen tener algún tipo de alimento no tienen cómo procesarlos o cocinarlos por la ausencia de gas. Entonces es un problema que pareciera que no afecta a los niños, pareciera que no afecta a la escuela y tiene un impacto determinante en garantizar que la jornada escolar se desarrolle con toda facilidad. Pero si no hay gas, no hay agua, no hay electricidad, muchas veces tengo que caminar horas para poder llegar a la escuela y de la misma forma retornar. No tengo pupitre, no tengo recursos pedagógicos, no tengo docente. Evidentemente la escuela queda como un espacio desierto, pero frente a esa incapacidad de poder generar las condiciones para que los niños puedan valorar el hecho educativo de forma segura, de forma con calidad, y que eso represente un aspecto fundamental en su vida. ¿Cómo toda esta situación, Carlos, está afectando la calidad educativa de los jóvenes en Venezuela? Bueno, además de la calidad educativa, creo que afecta los proyectos de vida de los niños. Si yo como niño en mi escuela no me siento bien, no me siento seguro, la escuela no cubre mis expectativas, le pierdo sentido al esfuerzo de estudiar, evidentemente ahí estás comprometiendo el capital social de un país, ¿no? Porque no le ves rentabilidad al estudio, no le ves satisfacción, no le ves reconocimiento. Entonces, estudiar implica ir contra la corriente. Y evidentemente en niños y sectores mucho más vulnerables, esto es una dificultad que hay que remontar muy rápidamente, porque bueno, tenemos una comunidad, una sociedad, unos jóvenes sin capacidad de lectoescritura, sin capacidad de pensamiento lógico-matemático, sin capacidad de resolver problemas, sin desarrollar el método científico para la resolución de los problemas de la vida, incluso cotidiana, y nos estamos quedando rezagados frente a un contexto global que exige mucho más formación, mucho más capacitación, mucho más adecuación a la ciencia y la tecnología. O sea, si una escuela ni siquiera tiene gas, mucho menos va a tener acceso a Internet. Entonces, estamos dejando una juventud profundamente rezagada. Carlos, no sé si desde SECODAP manejan estas cifras. ¿Han hecho algún tipo de estudio donde puedan compartir con la audiencia qué porcentaje de estos niños han abandonado las aulas de clase porque se han visto obligados a trabajar? Es difícil por el tema del monitoreo y las grandes cifras negras que hay, porque la realidad escolar no es uniforme.
Tú puedes tener chicos que evidentemente van a la escuela, pero trabajan. Tú puedes tener chicos que salen del sistema escolar para dedicarse exclusivamente al ámbito laboral, o puedes encontrar chicos que solo van a la escuela a comer. Entonces, fíjate que un mismo hecho puede tener distintas lecturas. Lo que sí es en función al acompañamiento que hace SECODA a escuelas a nivel nacional, que hay una merma. Y mucho de esa merma también influye, bueno, ese compromiso del presupuesto familiar, donde los niños, los adolescentes incluso contribuyen para poder cubrir sus necesidades básicas. Entonces, ahí la escuela queda en un segundo lugar, bueno, frente a estas necesidades imperiosas de la familia de poder comer y cubrir sus necesidades básicas. ¿Cómo está afectando esto el futuro de estos jóvenes? Porque si estos niños interrumpen su educación básica, entonces no hay probabilidades para ellos quizás de llegar a la universidad. Sí, ahí creo que una poca valoración del conocimiento y una poca valoración del aprendizaje. Y sobre todo, bueno, la escuela representa un espacio para poder socializar, aprender de ciudadanía, aprender a resolver conflictos, aprender a dialogar. Si esos espacios se van cerrando, bueno, tenemos una comunidad, una sociedad con muchas debilidades, con una minusvalía ciudadana y de conocimiento importante, bueno, que no vamos a poder tener ese personal de relevo para ocupar cargos clave, no solo a nivel profesional, incluso a nivel técnico, a nivel medio, donde, bueno, no vamos a tener personal capacitado, bueno, vamos a tener una improvisación en términos de conocimiento, investigación, aprendizaje. Y lo que más nos preocupa en SECODA es la ausencia de docentes. Un docente no se puede improvisar, un docente no sale de un año a otro, un docente requiere una estrategia del Estado de acompañamiento, de formación, de poder garantizar una seguridad social que le permita al docente vivir con dignidad, así su familia. Y vemos que en Venezuela hay un conflicto docente de muchísimos años donde no se han logrado los aumentos salariales necesarios para poder reivindicar ese rol del docente. Para muchos docentes es más costoso ir a trabajar de lo que pueden recibir por remuneración. Entonces, evidentemente hay un desestímulo. Incluso en universidades privadas, las escuelas de educación se están quedando sin estudiantes. Bueno, porque no solo es un problema que afecta a los niños, también afecta a los adultos porque no hay esa capacidad de poder formar nuevas generaciones de docentes. Sí, justamente ayer estábamos hablando con un invitado sobre este tema, un educador, y decía qué preocupante que esa generación de relevo que salga a la calle a defender un caso como abogado o atender a un paciente como médico arrastre todas estas deficiencias porque pone en juego la vida de ese paciente. Quisiera que habláramos en concreto acerca de esto. ¿Cuáles son esas fallas que en el día a día se empiezan a sentir en este momento, pero que a futuro se traducen en un mal y deficiente servicio para el usuario? Áreas muy sensibles en la educación tienen que ver, por ejemplo, con la educación inicial, educación integral. Son áreas de la docencia, bueno, que están quedando muy afectadas por este contexto global de crisis educativa. Creo que también lo que tiene que ver con la educación especial para niños con discapacidad también es una área que está profundamente afectada. Entonces, si no hay una estrategia política que permita, bueno, revitalizar las carreras de educación, revitalizar los institutos pedagógicos, que el adulto vea sentido a estudiar educación, las escuelas se van a quedar no solo sin estudiantes, se van a quedar sin docentes, y un aula de clase va a ser un espacio vacío lleno de pupitres con polvo, porque, bueno, las escuelas, sobre todo oficiales en sectores populares, en sectores, en zonas urbanas, en ciudades intermedias, no va a tener capacidad de poder cubrir estas exigencias que exige una educación de calidad, y no porque lo diga SECODA o pues porque está en la ley, y en función de eso hay que garantizar las mejores condiciones para que los niños puedan tener una educación de calidad. ¿De qué se pierde un niño que no va al colegio? Bueno, creo que pierdes una etapa vital de la vida. Creo que pierdes la capacidad de descubrir el conocimiento, descubrir el aprendizaje. Creo que pierdes esas habilidades que son indispensables en la vida adulta. La capacidad de dialogar, la capacidad de razonar, la capacidad de comunicar, de resolver conflictos, del trabajo colaborativo. Bueno, que eso se aprende en la escuela. Ahí se habla mucho del equipo entre familia y escuela, pero bueno, es un equipo que es complementario. La familia no sustituye a la escuela, pero la escuela tampoco sustituye a la familia. Entonces, si los niños se quedan en ese espacio vital, evidentemente hay un compromiso importante en el aprendizaje y en el desarrollo de la vida adulta. ¿Cuáles son los cambios que se deberían implementar para lograr que estos jóvenes tengan mayores herramientas para el futuro? Yo creo que hay que priorizar la educación bajo una estrategia. No basta buenos deseos.
no basta buenas intenciones. Eso tiene que traducir con una estrategia con metas a corto, mediano y largo plazo. Y yo siempre digo, aplica para la educación, pero también para otras áreas, que no hay derecho sin presupuesto. Si la educación no tiene un presupuesto suficiente y haya rendición de cuentas, vamos a ir corriendo los problemas de un año a otro, de un año a otro. Entonces, cuando inicie el próximo año escolar, vamos a hablar de los mismos problemas que están afectando a las escuelas. Tiene que haber una política pública, tiene que haber inversión, tiene que haber mecanismos de rendición de cuentas, tiene que haber espacios de capacitación, entrenamiento y reentrenamiento a los docentes. ¿Cuál es la estrategia para poder incorporar a las familias en el proceso educativo de sus hijos? Y sobre todo, cómo abrimos espacios de participación a los propios estudiantes. O sea, frente a estos problemas educativos, ¿qué tienen que decir los niños? ¿Qué tienen que decir los adolescentes? Ellos cómo perciben su propia escuela. ¿Cuál es la escuela que ellos sueñan? ¿Cuál es la escuela que ellos necesitan? Y eso es importante, poder abrir esos espacios de escucha y de participación desde la voz de los propios estudiantes. Si esas condiciones no se dan, que son concurrentes, bueno, las escuelas van a seguir navegando por ese mar de problemas y dificultades. ¿Cómo afecta en su desenvolvimiento diario a un niño el saber que no está asistiendo al colegio, que es un derecho que debería tener como niño, que se lo está perdiendo y que tiene que afrontar otras realidades en la calle? Fíjate, me hiciste recordar en la pandemia, cuando hubo el cierre total de los centros educativos y pasamos a una modalidad a distancia, que fue la situación educativa más difícil que vivimos no solo los padres, las familias, los propios estudiantes. Cuando hubo el momento de reapertura y retoma de presencialidad, se valoró positivamente a la escuela. Los niños querían ir a la escuela, los docentes querían ir a la escuela. En el estudio que presentamos en ese momento, identificamos que las emociones relacionadas al inicio de clase estaban relacionadas a la alegría, al entusiasmo, a las ganas de compartir. Claro, el docente tenía además ese miedo y sobre todo esa frustración por las condiciones en que se encontraba la escuela. Pero a pesar de todos los problemas, todos los actores sociales, familias, docentes, niños e incluso autoridades estaban contentos porque la apertura de las escuelas. Y eso lo digo, bueno, porque si la escuela sigue siendo un espacio de esperanza para la familia, la escuela sigue siendo un espacio valioso para las comunidades, pero tiene que haber condiciones para que esa escuela cumpla su fin y cumpla su propósito. Si le quitamos ese espacio a los niños, lo que vamos a enquistar es desesperanza, es desestímulo, es desmotivación, pero y comprometemos no solo las capacidades cognitivas y académicas de los niños, sino las capacidades emocionales y relacionales que ofrece la escuela. Sí, a nivel mundial se ha hablado muy bien acerca de la preparación de profesionales de diferentes áreas venezolanos, justamente porque aun y cuando han salido de instituciones públicas, han sido muy reconocidos por esa capacidad, por ese talento, en especial los médicos venezolanos. Si pudiésemos hacer una comparación con el pasado y con estas nuevas generaciones, ¿de qué estaríamos hablando? ¿En qué condiciones se están graduando en líneas generales de la universidad? Mira, hay un rezago educativo que es importante, especialmente en la educación básica y diversificada. Incluso la propia Universidad Católica ha alertado, bueno, a partir de los estudios que han hecho y las pruebas que hacen a los estudiantes, bueno, que hay una merma en la capacidad, sobre todo en áreas de ciencia, áreas de lenguaje, y ese estudiante que sale con esas deficiencias de su educación básica ingresa a la universidad. Entonces, si yo no tengo las competencias necesarias, ese proceso de educación superior, bueno, o se frustra y no culmina, o bueno, es un proceso que es tortuoso y se extiende más el tiempo necesario. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es el profesional que egresamos? Yo que soy docente universitario, especialmente de la Escuela de Educación, bueno, cómo los estudiantes tienen compromiso en poder resumir, en poder argumentar, en poder aplicar el método científico para la solución del problema, la capacidad de investigación, la capacidad de innovación, la capacidad de buscar información, el hábito del estudio, bueno, que son dificultades que se están posicionando en la sociedad. ¿Estamos condenados a esto? No. Esto se puede revertir y se puede revertir muy rápidamente, pero requiere voluntad política, requiere compromiso de múltiples actores sociales y requiere colocarle cariño a la educación y cariño al docente, y especialmente poner a los niños en el centro del debate público en el tema educativo. Carlos, gracias por compartir con la audiencia esta información que tiene que ver con la calidad educativa en Venezuela. Nosotros seguiremos monitoreando este tema que está en el tapete y que sin duda alguna afecta a una gran cantidad de la población venezolana. Feliz día para ti. Dale, un abrazo.
Estábamos conversando con Carlos Trapani, él es coordinador de SECODAP, hablando sobre el sector educativo en nuestro país.